Bueno, muy bien, muy buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Qué bueno volver a estar una vez más reunidos en esta transmisión preciosa que Dios nos da en su amor y en su misericordia cada tarde. Que el Dios Todopoderoso prepare nuestras vidas, nuestros corazones. Que Dios nos ayude a nosotros a poder estar atentos, abiertos a lo que el Señor tanto anhela, a lo que el Señor tanto quiere y desea. Y que el Señor coloque en cada una de nuestras vidas, así el querer como el hacer en pro de su maravillosa y preciosa voluntad. Este es un tiempo precioso que Dios nos ha permitido durante todo este tiempo y qué bueno que podamos estar nosotros entonces atentos y abiertos a todo lo que nuestro Dios eterno en gloria anhela, desea para con cada una de nuestras vidas. Un saludo cordial, un abrazo para cada uno de ustedes en esta maravillosa tarde, que el Dios Todopoderoso nos dé luz y entendimiento en el conocimiento de su maravillosa palabra, que Dios alumbre con su palabra a cada uno de nuestros corazones y que nos dé la alegría de poder estar disfrutando y deleitándonos en él. Un saludo a toda la iglesia que se reúne allá en casa, que el Dios Todopoderoso nos abra el entendimiento, nos abra los oídos, los ojos y el corazón para poder estar caminando día tras día en pos de lo que el Señor tanto anhela, tanto quiere y tanto desea. Entonces, mientras nos vamos uniendo a la transmisión, vamos a darle gracias a Dios, vamos a aprovechar este tiempo porque se han dado cuenta que el tiempo es un juez inapelable. Esto va cada vez mucho mayor, corriendo, entonces se hace necesario poder estar abrazando el anhelo, el corazón de nuestro Dios eterno en gloria. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa tarde, Dios eterno de los cielos. Gracias por tu amor y bendición, cariño. Gracias por toda tu bondad, por toda tu fidelidad, Padre Celestial. Gracias por llamarnos a formar parte de tu corazón. Gracias por todo lo que tú haces y permites en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Que tú nos des la alegría a nosotros en esta tarde, Señor, de poder estar escuchando, de poder estar viendo y entendiendo, Señor, el deseo tuyo para con cada uno de nosotros. Que tú abras, Señor, nuestros corazones, que tú nos des la alegría de poder deleitarnos y disfrutarte a ti, Señor, a través y por medio de tu palabra. Derrama esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti damos toda la gloria, precioso Dios eterno de los cielos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Bueno, muy bien, una vez más, muy buenas tardes para todos ustedes. Que el Dios Todopoderoso nos dé la alegría en esta tarde de poder estar percibiendo su corazón. Que Dios nos ayude a nosotros a poder estar abrazando y valorando su bendita, gloriosa y su maravillosa palabra. Quiero que me acompañe por favor al Evangelio de Jesús según Lucas, en el capítulo número 3. Y vamos a estar viendo desde el verso 23 al 38, ¿sí? Entonces, por favor, para que estemos allí, Lucas capítulo número 3, verso número 23 al 28. Entonces, dice el Señor allí en su palabra: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naún, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac,
hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Yared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Muy bien, mis amados, la palabra de Dios está bendecida. Este tipo de genealogías creo y pienso por naturaleza que no muchas veces nos agrada, no es del agrado humano muchas veces estar allí por la simplicidad de los nombres precisamente de cada una de estas genealogías. Pero todo en la palabra está totalmente hilado. O sea, no hay nada en la palabra que se encuentre suelto, porque este es el único libro que tiene espíritu, recuerda. Y el Espíritu de Dios lo que hace es que le da vida a este libro precioso y maravilloso y nos hace entender que aquí en todo esto que hoy hemos visto de la genealogía de Jesús, de Lucas 3, del 23 al 38, realmente tiene una razón de ser, realmente tiene algo precioso y realmente tiene algo poderoso. Y cuando uno ve una genealogía como lo que el Señor nos ha permitido, y no solamente esta, sino cada genealogía, en estos tiempos que hemos estado nuevamente yendo a la palabra y estudiando la palabra libro por libro, ya estamos en el libro de Job, pero cuando uno ve libros como el primer libro de Crónicas, te das cuenta toda esa genealogía. Y el deseo de Dios es que seamos disciplinados y que le pidamos al Señor por el Espíritu la instrucción, la dirección que nosotros necesitamos para que Él nos haga entender a nosotros que lo que está allí no está suelto, al contrario, lo que está allí, el Espíritu Santo de Dios lo hila momento a momento y minuto a minuto, como lo estábamos viendo en esta genealogía. Entonces quiero que entiendas esto. Cuando se rastrea la causa de un efecto y la causa de esa causa, y así siguiendo, retrocedemos hasta llegar al único que lo hizo todo. Y esto es muy precioso del corazón del Señor entenderlo y saberlo. Entonces, cuando uno va rastreando la causa de un efecto y la causa de esa causa, y vamos siguiendo así, vamos retrocediendo hasta llegar al único que realmente lo ha hecho todo. ¿Y quién crees tú? Sino nuestro Dios eterno y maravilloso. Todo empieza en Dios y todo termina en Dios. Ahora, déjame decirte, todo empieza en Dios, todo debería, en el caso nuestro, desarrollarse con Dios y todo termina con el Señor. O sea, Dios nos está dando a entender a nosotros que la causal de todas las cosas realmente es la esencia, el origen de todas las cosas, se encuentra absolutamente en nuestro Dios precioso y maravilloso. Y esta genealogía de Jesús, según Lucas 3, del 23 al 38, nos hace entender eso, preciosa iglesia del Señor, que cuando se rastrea la causa de un efecto y la causa de esa causa, y vamos siguiendo juiciosos en comunión íntima con el Señor, y vamos retrocediendo, llegamos al único que es la esencia, la raíz de ser, el absolutamente todo. La palabra de Dios lo registra así en el libro de Revelación. Él es el primero y el último. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Todo, absolutamente todo, nace y se origina a través de nuestro Dios. Y creo que esto es una afirmación muy fuerte para aquellos tipos de corazones y de mentalidad, sí, que tienen pensamientos totalmente agnósticos, ateos, gente endurecida en el corazón que al ir pasando los tiempos quieren afirmar de que realmente Dios no está en el asunto. Y nosotros nos podemos dar cuenta, según esta genealogía, como tú ya y yo nosotros la leímos, toda esa genealogía retrocediendo hasta el primer hombre, termina diciendo el verso 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán,
hijo de Dios. Todo, absolutamente todo, empieza en Dios y termina en el Señor. Entonces, detrás de toda materia previa, de toda vida, de toda ley, de todo el espacio y de todo tiempo está Dios. Y no puedes olvidar esto, porque esta es la esencia de la vida que Dios quiere que nosotros abracemos y podamos creer y podamos confiar en ello. Precisamente en tiempos tan complicados, donde es tan intenso las enseñanzas, la filosofía y muchas veces el estudio, o personas que hablan allí sin el conocimiento realmente de nuestro Señor, estudios afuera, filosofías extrañas, realmente donde la gente trata de entender o le hace entender más bien a las personas, y dentro de esas personas se encuentra el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, de que Dios solamente es un vago recuerdo, de que no es absolutamente nada, que solamente es un ingrediente de la torta, por decirlo de alguna manera. Pero yo necesito decirte en esta tarde que todo, absolutamente todo, detrás de toda materia, detrás de toda, todo lo que tiene que ver con vida, detrás de toda ley, detrás de todo lo que tiene que ver con el espacio y su complejidad, y de todo tiempo con su complejidad, está el Dios Todopoderoso. Y qué bueno es saber que nada se le ha salido de la mano a nuestro Señor. Qué bueno es saber que Dios sigue siendo Dios, que su mano poderosa, redentora y gloriosa, sublime, está absolutamente al control de todo. Entonces todo empieza en Dios y todo termina en el Señor. Dios es quien le da significado realmente a cada una de nuestras vidas. Es Dios el que le da la razón de ser a la existencia humana. Es el Señor el que le da a la vida humana su significado. Él, Dios, es la fuente de toda ley, escúchamelo por favor, de toda moralidad y de toda bondad. O sea, esto no lo puedo hallar fuera de Dios. Él es todo esto. Él es la fuente de toda ley, Él es la fuente de toda moralidad y Él es la fuente de toda bondad. Entonces, el único que nosotros debemos creer antes de negarlo. ¿Por qué? Porque es alguien que es extremadamente confiable. O sea, si todo nace en Dios y todo termina en Dios, la pregunta es, ¿cómo no confiar en ese ser? ¿Cómo no entregarle nuestros corazones? ¿Cómo no rendirnos a ese ser glorioso y a ese ser maravilloso? Todo, realmente todo, inicia con nuestro Dios. Debería, como pueblo del Señor, desarrollarse con Él, porque todo terminará realmente con el Señor. Es el único que nosotros necesitamos creer antes de negarlo. Él es el único que es la palabra y que a la hora de nosotros oír esa palabra impacta una vida, impacta y capacita también un corazón. ¿Para qué? Para poder hablar, para nosotros poderlo expresar. Entonces Dios es el único que es la palabra viva, y esa palabra lo que hace cuando nosotros por el Espíritu tenemos la capacidad de oírla y de percibirla, la palabra que nosotros oímos de Él, como el Señor dijo en Juan capítulo 6, el Señor dice que son que las palabras que Él nos ha hablado a nosotros son espíritu y son vida para nosotros. Esa palabra que es espíritu y vida para nosotros, lo que hace es que nos capacita a cada uno de sus hijos, a cada uno de los integrantes de esa iglesia, para poder hablar, ya no de lo que nosotros creemos o pensamos, sino de aquel donde inician todas las cosas y de aquel donde terminan todas las cosas. Por eso, mis amados, es que es absolutamente necesario que nosotros lo conozcamos, porque el hombre cayó cuando perdió su concepto correcto de Dios. Recuerda ya en Génesis capítulo 3, verso número 1, con que Dios os ha dicho. Entonces el hombre realmente perdió su enfoque y el hombre cayó cuando perdió su concepto correcto de quién es Dios, de quién era el que le estaba hablando. Entonces recuerda que cuando Dios le habla una vida, Dios capacita esa vida, le habla por su palabra, capacita esa vida para que esa vida desarrolle una relación íntima y personal con el Señor.
Pero entonces nos dimos cuenta que por eso es necesario, se hace absolutamente necesario que nosotros le conozcamos. Y ese conocer no es el recitar de versículos, ya lo hemos aprendido, aunque es un ejercicio maravilloso para cada uno de nosotros. Pero ese conocerlo a Él es el que se desarrolla a través de una relación íntima, de una relación corazón a corazón con el Señor. Entonces, cuando el hombre cayó, recuerden allá en Adán, en Génesis, con Adán, recuerdan que el hombre cayó cuando perdió el concepto correcto de quién es Dios, de quién es el Señor. Entonces, cuando el conocimiento de Dios, iglesia hermosa, se comienza a irse de cada una de nuestras vidas, de las mentes de los hombres, entonces nosotros nos metemos en la revisión en que estamos ahora en la actualidad. Entonces déjame decirte que cuando una nación, un pueblo, un hogar, una familia, comienza a irse referente del conocimiento del Señor, cuando ese conocimiento empieza a desdibujarse de una nación, entonces nosotros no podríamos estar dando los mejores resultados para esa nación. Entonces, cuando tú ves nuestra nación, te das cuenta cuál fue la raíz de todas las cosas. ¿Sí? Ahí estamos devolviéndonos y el efecto de todo esto tiene que ver con que se soltó lo que el hombre no pudo y no tuvo que haber soltado, el efecto de todas las cosas. ¿Quién es Dios? ¿En quién empieza todas las cosas? Ya dijimos que en Dios. Y no te lo digo porque solamente es un capricho humano, sino porque así está revelado y contenido en la palabra. ¿Y todo termina con quién? Todo termina con Dios. Entonces, cuando el hombre dejó de entender eso y de no conocer, y ese conocimiento a desdibujarse por tantas circunstancias, llámalas como tú quieras en este sistema, entonces es donde el hombre queda totalmente sometido a la revisión que en la actualidad el ser humano está pasando y está viviendo. Entonces, cuando nosotros vemos textos, quiero que me acompañes por allá, por favor, para corroborar un poco esto que estamos hablando en Romanos capítulo 1, para sostener la afirmación que Dios me estaba permitiendo hacer en esta maravillosa tarde. Recuerda también en los tiempos de Saúl. Recuerda también en los tiempos de Samuel, ¿sí? O sea, antes de que Saúl fuese determinado como rey. ¿Qué es lo que le pidió el pueblo al profeta Samuel allá en el primer libro de Samuel capítulo número 8? Recuerda, queremos un rey como todas las naciones. Y creyendo ellos haber pedido bien, ellos cometieron el más grave error de sus vidas. ¿Qué soltaron ellos? La esencia de donde nacen todas las cosas y donde terminan todas las cosas. ¿Cómo se llama? Se llama nuestro Dios. De hecho, el Señor le dice al profeta Samuel que los complazca en todo, porque no desecharon al profeta, sino que habían desechado, ¿era quién? Habían desechado a Dios. Y tú lo ves en la gran mayoría de las naciones. Tú lo ves en Estados Unidos y lo estamos viendo en la actualidad. Hacer retornar una vez más esas mentes y esos corazones a Dios, solo un milagro de Dios lo puede hacer. Pero la gran mayoría de las naciones perdieron el efecto, el rastro de las cosas. Perdieron la esencia donde nace todo y donde realmente termina todo. Y como desconocemos eso, no podemos desarrollar un estilo de vida conforme al deseo del corazón del Señor. Y por eso las normas que los gobernantes de la tierra dan, las leyes tan absurdas y que ofenden la santidad, la grandeza de nuestro Señor, la pureza de nuestro Dios. Pero la gente, aún con todo eso, quiere buenos resultados y no pueden existir buenos resultados. Romanos capítulo 1, verso número 21, quiero que me acompañes al verso número 28. Entonces te estaba diciendo que cuando el conocimiento de Dios empieza a irse de las mentes de los hombres, esto es lo que sucede. Nos metemos en la revisión de lo que está sucediendo en la actualidad. Cuando se desprecia a Dios, cuando se desconoce la esencia de las cosas, dónde inician y dónde terminan las cosas, referente a lo que Dios nos está hablando en esta tarde, es donde la humanidad cae en esto. Entonces vamos a Romanos capítulo 1, verso 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, y quiero que usted lo estudie
todo ese capítulo en su casita. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, mire lo que dice la palabra, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, mire lo que dice el Señor, fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Cómo se hicieron? Dice la palabra, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Te das cuenta? La cambiaron. Lo mismo que pasó en Génesis 3, verso 1, con que Dios os ha dicho. ¿Qué cambiaron? Cambiaron la manera y la forma tan gloriosa en la que Dios les hablaba por estar escuchando la voz de un extraño. Pero eso no ha cambiado en la actualidad. El mundo entero sigue oyendo una voz extraña. Y no solamente el mundo entero, gran parte de lo que se conoce como la iglesia del Señor Jesucristo están escuchando voces totalmente extrañas, voces totalmente ajenas a la voz de nuestro Señor. Entonces estoy leyendo el verso 23, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y entonces siguieron dándole aval a la idolatría. Y esto es lo que daña el corazón del Señor, duele. Lo que tiene que ver con idolatría y lo que tiene que ver con inmoralidad sexual es lo que provocan los justos juicios de Dios, las correcciones de Dios sobre los moradores de la tierra. Y tú y yo lo podemos ver en las noticias, es el pan diario, es el pan diario. Las noticias te van mostrando que este libro es cierto. Este libro es la fuente más veraz que existe para que se rija todo el universo. El verso 24 dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Entonces, no quieren nada conmigo, dice Dios. Entonces, Dios no obliga a nadie para que lo ame. Pero Dios va a demandar respeto a su santidad, a su santo nombre, a su carácter, a su deidad, a su grandeza. Dios no obliga a la humanidad para que lo ame, pero Dios no va a permitir, ¿sí?, que a Dios sea irrespetado, que su carácter santo sea irrespetado, que sus atributos sean irrespetados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿No quieres nada conmigo? Tras muestras de amor, de cariño, de bondad, de misericordia, Dios lo que hace es entregar. ¿Y a qué los entrega? Dice, a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué fue lo que deshonraron? Sus propios cuerpos. Para darle cabida ¿a qué? A inmoralidad sexual. Para decirle a lo que es malo bueno y a lo bueno malo. Como dijo el Señor a través del profeta Isaías en el 2. No va a permitir que nosotros lo irrespetemos. Y es verdad que no nos ha pagado conforme a nuestros desprecios, porque pienso que no estaríamos ninguno de nosotros, pero es paciente y es misericordioso, como dice el Señor, no queriendo que nadie perezca, más que todos procedamos al arrepentimiento. Verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contranatural, dejando el uso natural, verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Te das cuenta esto de la palabra de Dios? Entonces, cuando se va perdiendo el conocimiento en las mentes de los seres humanos, lo que empieza a suceder es esto que el Señor nos está hablando a nosotros en Romanos capítulo número 1. Dios entrega a las naciones, a la humanidad en eso, pero quiero que veas, después de un tiempo de insistencia, de años de insistencia, tú sabes que en los tiempos de Noé, previo al diluvio, el Señor les da 120 años para que todavía ellos se arrepientan, para que ellos reconsideren y vuelvan al Señor. Pero tú y yo conocemos qué es lo que dice el Señor en su palabra. Ninguno de ese tiempo se arrepintió. Y tú sabes, solamente 8 personas entraron en el arca. Entonces, todo esto, mis amados, para decirte que cuando se rastrea la causa de un efecto y la causa de esa causa,
nosotros seguimos retrocediendo hasta llegar, ¿sí?, a la esencia de todo. Entonces, cuando vemos los resultados de la inmoralidad sexual que hay sobre la faz de la tierra, y cuando vemos los altos niveles de idolatría, que es lo que duelen tanto el corazón del Señor, y por eso vienen juicios de Dios sobre los moradores de la tierra, la causal es esta, la misma. ¿Qué ha dejado la humanidad? Lo que no se tenía que dejar. Y como se ha dejado lo que no se tenía que dejar, los resultados son estos. No puedo pedir otros resultados, ¿sí? Mas sin embargo es Dios grande en misericordia. Todo esto de Romanos 1 se produjo porque el hombre, ¿qué hizo el hombre? Perdió su confianza en Dios. Eso fue lo que el hombre perdió. El hombre perdió su confianza en Dios. Entonces, como no lo conoce, porque nadie puede confiar en aquel al cual uno no conoce. Y entonces el concepto de Dios se fue desdibujando, se fue quitando, se fue apartando de los corazones, de las mentes de las personas. Y por eso hoy día es normal que se cometan actos de inmoralidad sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, lo que vemos hoy día en el mundo entero. Y el sistema lo que quiere hacer es que nosotros lo avalemos, pero el Señor no avala eso. Dios no avala eso. Dios ama a los seres humanos, pero Dios nunca estará de acuerdo ni avalará la inmoralidad que hay y los altos niveles de idolatría que hay sobre la faz de la tierra. Entonces, mis amados, estamos hablando de que todo inicia en Dios y todo terminará en el Señor. Entonces estábamos hablando de este hombre de Romanos capítulo 1. Entonces, como no conoce el carácter de Dios, no sabe qué clase de Dios es Dios. Escúchame, por favor. Como no lo conoce, ¿sí? O sea, desde luego no puede confiar. O sea, su no confianza en Dios está determinada por su no conocimiento de la fuente de las cosas y donde terminan todas las cosas. No conoce quién es la fuente de todo y dónde termina todo, dónde inicia y dónde termina todo. Entonces, como no conoce el carácter de Dios, no sabe qué clase de Dios es nuestro Dios. Y por eso mucha gente lo ve como un Dios tirano, como un Dios sin misericordia, como un Dios que no ama, cuando es totalmente todo lo contrario. Por eso, mis amados, se mezcla. El no haber conocido qué clase de Dios es nuestro Dios hace que entre una mezcla respecto a cómo es Dios. Y entonces la gente empieza a tener conceptos errados el uno y el otro. Y la única manera para nosotros poder restaurar, o el mundo entero restaurar, la confianza en Dios, es vital restaurar nuestra comunión íntima con el Señor. No se puede restaurar la confianza en alguien si se ha quebrado la relación íntima en lo natural y en lo espiritual. Si en una pareja de esposos se pierde la confianza, lo que se afecta es la intimidad de esa pareja. Muy bien, esto es igual y con mayores repercusiones en la parte espiritual. Para nosotros poder entender la única manera de restaurar la confianza en Dios, se hace entonces vital, iglesia hermosa de Dios, restaurar nuestra comunión íntima con el Señor. Restaurar nuestra comunión íntima. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, si quiero restaurar mi confianza en Dios, necesito restaurar mi conocimiento de quién es Él. Y ya te lo dije, mi conocimiento no es el de saber muchos versículos. Mi conocimiento es de cuánto percibo su carácter, cuánto percibo su santidad, cuánto percibo su espíritu en mi vida, cuánto Él pesa en mi corazón, ¿sí? Cuánto Él vale, qué importancia tiene ese ser en mi vida, cuánto pesa Él en lo más profundo de mi ser. Y por eso el Señor dice en textos como el Salmo 9:10, que es súper conocido: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. La palabra que aparece en ese versículo para nombre, en ti confiarán los que conocen tu nombre,
La palabra que aparece para nombre en ese capítulo 9 del verso 10 de los Salmos significa carácter, además de reputación. Entonces, en otras palabras, el Espíritu lo que nos está diciendo es: en ti confiarán los que saben qué clase de Dios es nuestro Dios, qué clase de carácter es el de nuestro Señor. En ti confiarán los que saben qué clase de Dios eres tú. Porque una vez más, no puedo confiar en aquel al cual yo no conozco, con el cual no me relaciono, con el cual yo no frecuento. Lo único que hago cuando lo frecuento es para que únicamente me haga el milagrito y no hay nada más. Esto necesita ser restaurado en medio del pueblo del Señor. Amén, mis amados. Entonces no podemos estar dejando esto allí, ¿sí? Sino que el Señor nos vaya haciendo conscientes a nosotros de todo este gran deseo y anhelo que el Señor siente por cada una de nuestras vidas. Entonces, por eso entendemos de que no hay fe en el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Por qué no tenemos fe? Porque nosotros nos preocupamos más por lo externo que por lo interno. Nos preocupamos más por cómo se ve mi figura exterior, pero no tenemos una micra de preocupación ni de interés por cómo está nuestro hombre interior. Sí, se gastan grandes dineros de plata por querer mejorar esta parte exterior, pero no invertimos tiempo para nosotros crecer en el conocimiento de nuestro Dios. No invertimos corazón para nosotros dejar que el Dios Todopoderoso nos hable a cada uno de nosotros. No invertimos nuestro ser para poder conectarnos con nuestro Rey eterno en gloria. Y el Señor, referente a este deseo del darse a conocer, lo hemos hablado hasta el cansancio, iglesia hermosa del Señor. Lo hemos hablado en todo tiempo y en todo momento, porque esta es realmente el anhelo de Dios. Este es el deseo de Dios para con cada una de nuestras vidas, darse a conocer. Pero Dios, con enseñanzas como esta, nos está diciendo la esencia de retornar a lo que es vital, primigenio. Todo empieza en Dios y todo termina en el Señor. Entonces, muchas veces no se instala la fe de Dios en una vida. ¿Por qué? Porque estamos más angustiados por lo de acá. Estamos más preocupados por lo de acá. Y quiero decirte algo con lo cual Dios ha venido inquietándome en estos días. Muy bien. Cuando nosotros dejamos que las cosas de acá nos inquieten y nos dejamos guiar por esas cosas que nos inquietan a nosotros de acá, la muestra realmente en ese corazón es que de espiritual esa persona realmente no tenía nada o tenía muy poco. Y por eso lo de acá, natural y terrenal, lo cogió, lo envolvió y fácilmente lo fue sacando y lo fue distrayendo de la esencia, del origen de todas las cosas, Dios. Recuerdo una vez más, todo empieza en Dios, todo termina en el Señor. ¿Sí? La esencia. Este es un tiempo de volver a la esencia. Quiero que me acompañe el primer libro de Crónicas, capítulo número 29. Y esto sí que lo hemos hablado y Dios nos ha dado la alegría de poder estar estudiando estos textos. Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo número 29, para darte el orden de las cosas referente a Dios. No es el capricho de un hombre, no es lo que el hombre quiere o el hombre se imagina, es el deseo del corazón de nuestro Señor. Entonces, en primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11, el Señor dice allí: tuya es, oh Señor, la magnificencia. Miren este ser tan glorioso que nos está invitando a relacionarnos con Él, a conocerlo a Él. Tuya es, oh Señor, la magnificencia, y lo que dice, y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. ¿Te das cuenta? El origen de todo es el Señor. Son tuyas.
tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Bendita esta palabra, poderosa esta palabra, mis amados. Entonces, cuando se desconoce la esencia de las cosas, que es Dios, dónde inicia y dónde termina todo, entonces nosotros vamos perdiendo estos son atributos. Ese versículo 11 habla de los atributos del Señor. Tuya es el Señor la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas, Señor. Pero ¿qué ha hecho el hombre con eso? Se ha personado el hombre. Le ha puesto fronteras y barreras a todo. Lo que es de Dios, ahora el hombre lo está controlando y manipulando. Y por eso Dios va a pedirle cuentas a la humanidad, mis amados. ¿Te das cuenta? Y dice, tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso, excelso sobre todos. Bendito es el Señor. Miremos una palabra que se encuentra en Job, allá adelante. Estos son versos para que tú y yo veamos la grandeza de este ser. Job capítulo número 11. Job capítulo número 11. ¿Sí? Y vamos a estar viendo el verso número 7 y 8. Miren, para que nos hagamos una clara imagen de la grandeza de este ser. Versos 7 y 8 de Job 11 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Estos textos nos están diciendo a nosotros de la magnitud, de la grandeza de nuestro Señor, de los atributos de ese Dios glorioso que nos está invitando a nosotros, que te está invitando a ti, que me está invitando a mí. ¿Sabe a qué? A que lo conozcamos. A que conozcamos a este ser que dice aquí, a este ser que revela este libro precioso y maravilloso, que tiene espíritu, para que nosotros comprendamos que todo inicia en Dios, todo se desarrolla en Dios y todo termina en Dios, mis amados. Y cuando una vida vive así, esa vida está viviendo en el plano que Dios determinó para esa persona, en el plano espiritual. Y quiero que me escuches esto, y con esto yo hablaré mañana más detenidamente con la ayuda del Señor. Cuando una persona es realmente espiritual y alimenta su espíritu, y así como saca tiempo para embellecerse por fuera, saca tiempo y es consciente de embellecerse por dentro, entonces esa persona va adquiriendo un nivel espiritual extraordinario. Y escúchame, cuando una persona es espiritual, esa persona difícilmente renegará de la circunstancia que vive. Cuando una persona es realmente espiritual y se está alimentando espiritualmente, esa persona de amargada no tiene nada. Cuando una persona realmente está en la parte espiritual, alimentando su ser interior, alimentando su hombre espiritual, esa persona no tiene reclamos, no tiene señalamientos, no tiene prejuicios contra Dios ni contra nadie. Esa persona entiende que todo lo que ha sucedido, al fin de cuentas, ayudará para nuestro bien, para conocer a ese Dios glorioso, para maravillarnos de ese Padre glorioso, de ese Creador perfecto y sublime. ¿Te has puesto a pensar tú qué fue lo que hizo Dios hoy para darnos el día que nos ha dado? Para darnos esta tarde que nos ha dado. ¿Te has puesto a pensar la grandeza de ese Dios tan extraordinario, tan maravilloso? Entonces yo no puedo dejar de perder la esencia de todo, porque en Él comienza y en Él terminan todas las cosas. Ahí mismo en Job, capítulo número 26. Quiero que me acompañe ya, por favor. Verso número 14. Job capítulo 26, verso número 14. El último verso de ese capítulo 26 dice, he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Yo leo estos versículos y me maravilla el ser que llama a la iglesia a conocerlo. Me maravilla ese ser que está llamando a un grupo de hombres y de mujeres a que nos acerquemos a disfrutar de su presencia, a deleitarnos en su presencia. A mí me maravilla ese ser realmente. Ese ser
mi corazón lo que hace es enternecerlo y animarlo para dejarme maravillar cada vez más y más de ese ser glorioso y de ese ser sublime. Entonces, iglesia hermosa de Dios, ¿qué es lo que el Señor realmente quiere de cada una de nuestras vidas? Que nosotros podamos entender que cuando se rastrea la causa de un efecto y la causa de esa causa, y vamos siguiendo todo y retrocedemos hasta llegar a la esencia de las cosas, llegaremos siempre a Dios. Llegaremos siempre a Dios. Dios es el todo de nuestras vidas. Con Dios inicia tu vida y con Dios inicia la mía. Con Dios terminará tu vida y con Dios terminará la mía. Todo lo que tiene que ver con la materia, con la física, con todo, colócame todas las ciencias que tú quieras, colócame todas las matemáticas que tú quieras, colócame todos los libros que tú quieras de alto conocimiento sobre la faz de la tierra. Quiero decirte, todo ese tipo de conocimiento de libros surgieron totalmente del libro de los libros, de la palabra poderosa de nuestro Señor. Entonces, mis amados, ¿cuál es el interés de Dios esta tarde con nosotros? Que nosotros no dejemos minar nuestra mente y nuestro corazón de este conocimiento. Porque esta mañana Dios colocaba algo en mi corazón por su Espíritu. ¿Recuerdas el becerro de oro que se hizo, que se levantó en el desierto? Escúchame, la vida realmente puede llegar a erigir y levantar un becerro de oro. Se está a esto, estamos a esto de levantar un becerro de oro, a menos que nosotros entendamos que todo inicia en Dios, todo se desarrolla en el Señor y todo termina en nuestro Dios glorioso y en nuestro Dios eterno y maravilloso. Esta palabra que estás escuchando hoy no es cualquier tipo de palabra. Esta es una palabra que necesitamos abrazarla, que necesitamos nosotros protegerla en el corazón. Entonces, ¿cómo se restaura la confianza en Dios? Cuando se restaura mi comunión íntima con Él. ¿Por qué no confiamos? Porque no lo conocemos. Entonces, ¿qué hay que restaurar primero? Nuestra confianza en el Señor. Nuestra confianza, enamorarnos, meditar en su palabra, estar en su palabra en todo tiempo y en todo momento. Nosotros, si queremos confiar realmente en el Señor y restaurar nuestra confianza en Dios, lo que necesitamos hacer ordenadamente es recuperar nuestro conocimiento de quién es Dios, qué clase de Dios es nuestro Dios, para que nada ni nadie nos saque a nosotros. Y entonces, a Dios, ¿quién lo hizo? Y entonces, ¿quién es? Esas son palabras necias y preguntas necias. Todo empieza en Dios y todo termina en el Señor. Y te estoy diciendo esto hoy de parte del Señor, porque afuera se escuchan de movimientos que los gobiernos están avalando, de movimientos y de estudios, donde todo lo que van a hacer es contrarrestar el conocimiento de Dios, la grandeza del Señor, que la gente confíe en Dios, y los medios de comunicación se van a prestar para tal infamia. Pero qué tan espiritual, que cuando se quiere mostrar a Dios, precisamente son los medios los que nos atacan a nosotros. Entonces, es para que tengas claridad de que arriba de nuestra cabeza es un plano totalmente espiritual. Iglesia hermosa, nosotros necesitamos pararnos en Dios. Nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual en Dios. Y nosotros necesitamos terminar este andar con el Señor. Entonces, déjame decirte, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para que no hayan reclamos contra Dios, para que no hayan dudas contra Dios, para que no hayan interrogantes contra nuestro Señor de incredulidad, porque sé que interrogantes pueden haber mucho, pero cada interrogante me anima a mí para crecer más en este conocimiento. No le coloca duda en cuanto a mi confianza en el Señor. Pero ¿sabes por qué se desconfía? Porque no conocemos quién es Él. ¿Cuál es la invitación del Señor para su pueblo, para su iglesia? No solamente para Congregación Casa de Vida, para la iglesia del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. Es un conocimiento de qué clase de Dios
es nuestro Dios, para que nos dejemos maravillar por sus atributos, para que nos dejemos atraer el corazón, enternecer el corazón, suavizar el corazón, embellecer nuestro hombre interior con la grandeza de nuestro Señor. Tuya es, oh Dios, la magnificencia, el poder, la victoria, Señor Dios de los cielos. Un Dios así, mis amados, un Dios así como el que presenta la palabra, es el que te anhela, es el que te desea. Un Dios como el Señor, el que el Señor nos ha mostrado esta tarde a nosotros, con sus atributos gloriosos y maravillosos, con ese carácter. En ti confiarán los que en verdad conocen qué clase de Dios eres tú, Señor. Aquellas personas que se van dejando maravillar por los atributos de Dios, por el carácter del Señor. Esa gente entenderá que su vida empieza en Dios y que su vida terminará en Él. Y entonces hay un desarrollo entre donde se inicia y se termina. Y si se inicia en Dios, necesito desarrollar mi vida en el Señor espiritual, hombres espirituales, mujeres espirituales, matrimonios espirituales, servidores espirituales, jóvenes espirituales, que todo lo coloquen en el plano espiritual, mis amados, que todo lo coloquen allí. Todo es Dios, sí, mis amados, todo es Dios. Ay, pero es que todo es el Señor, sí, mis amados, todo es Dios, porque todo inicia en Dios y todo termina en Dios. Y para crecer en este conocimiento, entonces necesito desarrollar mi vida así, en Dios y con el Señor, conociéndolo a Él, creciendo en este maravilloso conocimiento. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia. Que Dios nos dé el corazón, el temple. Que Dios nos dé la valentía. Que Dios nos dé a nosotros la fuerza, la fortaleza, las ganas, la intensidad para enamorarnos de Él. Que Dios despierte nuestros corazones. Que Dios nos ayude a enamorarnos de ese ser glorioso y de ese ser tan extraordinario que revela la palabra del Dios Todopoderoso, mis amados. Pero necesitamos estar ahí, necesitamos meditar en su palabra, necesitamos crecer en este conocimiento, necesitamos abrazar todo lo que tiene que ver con Él, todo lo que tiene que ver con Él, preciosa iglesia del Señor. Entonces, mis amados, no lo puedes olvidar, no lo puedes soltar. Todo, realmente todo, inicia en Él y termina con Él. Y si quiero crecer espiritualmente, necesito moverme así sobre la faz de la tierra. Y cuando una vida es espiritual, escúchame, espiritual, te darás cuenta que no tendrá una pizca de reclamo ni de duda contra el creador del universo. ¿Por qué no tuvo reclamos la mamá de la humanidad de Jesús con tremendo cuadro que tuvo que ver con su hijo? ¿Sabes por qué? Porque era una mujer espiritual. ¿Por qué no tuvieron reclamo la familia de Esteban cuando muere apedreado? Porque era gente espiritual. Porque Jesús de Nazaret en su ministerio público, sí, se fue en contra de su padre, porque fue un hombre 100% espiritual. ¿Y qué está queriendo Dios de nosotros? Que seamos gente espiritual. ¿Para qué? Para que lo de acá no nos mueva a nosotros la butaca. Para que lo de acá no nos saque a nosotros, no nos entretenga a nosotros y no nos dejemos robar lo que el Señor quiere desde nuestros corazones por las mentiras de acá, por las trampas de este sistema infame y perverso y cruel. Dios te llamó a ti y Dios me llamó a mí para cosas extraordinarias, para cosas gloriosas, pero necesitamos estar siendo conscientes de la importancia de que para restaurar nuestra confianza en Dios se necesita primero restaurar nuestra comunión íntima con Él. No se puede confiar en aquel a quien no se conoce. ¿Te das cuenta? Y no puedo amar a aquel en el cual yo no confío. ¿Dónde radica todo? Si me devuelvo, mire, rastreo la causa de las cosas. ¿Dónde me lleva esto? A Dios. Entonces, si conozco a Dios, es producto, ¿sí?, de mi relación íntima con Él. Y como me estoy relacionando con ese ser y estoy entendiendo y conociendo qué clase de Dios es mi Dios, entonces puedo confiar. Y mi afecto por Él crece y se instala al interior de nuestras vidas y de nuestros corazones. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia de Dios, que esta palabra nosotros la podamos abrazar, que el Señor despierte en nuestros corazones un hambre de Él, un hambre y una sed por su presencia, porque ahí nosotros seremos saciados.
porque ahí el hambre será saciada y la sed será saciada. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde preciosa y maravillosa, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu cariño. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre celestial. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por la alegría que colocas en nuestros corazones de ti, Padre. Quiero pedirte con cada parte de mi ser, ayúdanos a guardar esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por recordarla por tu Espíritu. Gracias por darnos la alegría, Señor Padre, de entender el deseo, el anhelo de tu corazón para nosotros. Ayúdanos, por favor, nosotros te necesitamos. Ayúdanos a caminar en la vida y en el Espíritu, Señor Padre, para no tener reclamos contra ti, ni contra nada, ni contra nadie, para que no nos amarguemos por las cosas que pudieron haber sido y que no son, Señor Padre, para que nuestros corazones estén rendidos, admirados del ser tan glorioso que eres tú, Señor, que podamos conocer qué clase de Dios eres tú, Señor, que podamos rendirnos frente a tu grandeza, que podamos enamorarnos de ti, Señor Padre. Gracias, porque ha sido precioso entender que todo inicia en ti y que todo termina en ti, Señor, y que la manera para nosotros mover, Padre, y manejar y crecer en la vida espiritual es desarrollando esta vida desde ese punto de vista. Padre, gracias por tu cariño, bondad, Señor. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros, Padre. Levanta, Señor, bendito Dios de la gloria, un pueblo deseoso de ti, un pueblo enamorado de ti, Padre, un pueblo anhelante de tu presencia, Dios glorioso y amante por meditar en la palabra, Señor. Padre, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, que Dios realmente se convierta en la pasión de nuestras vidas, en el todo de nosotros. Que podamos ir delante del Señor y poder entender qué tipo de personas somos, si espirituales o todavía estamos carnales. Espirituales, cuando nada ni nadie de acá nos hace dudar contra nuestro Señor, cuando no cambia nuestro semblante para nosotros continuar adelante, cuando no hay reservas en nuestros corazones referente a la grandeza, soberanía y al poder de nuestro Señor. Que Dios nos dé la alegría entonces de seguir creciendo en su palabra, en su conocimiento. Mañana entonces nuevamente estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde. Y mañana entonces para que esté pendiente también de nuestros encuentros con Jesús. Bendiciones para todos. El ideal con los encuentros de Jesús es reproducir todos estos audios. Lo mismo, mis amados, que estas transmisiones. Necesitamos que nos colaboren, apoyándolo por YouTube, por favor. Necesitamos que nos apoyen apoyándolo por YouTube porque tenemos más personas por Facebook que por YouTube. Entonces necesitamos en simultáneo, o sea, necesitamos que la palabra la escuchen, que la palabra que la conozcan también. Entonces necesitamos que nos colabores, por favor, ¿sí? Para que tú le des el me gusta allí por YouTube, por favor, para que entonces nos colabores con esto. ¿Listo? Iglesia hermosa del Señor, bendiciones para todos, que tengan un excelente resto de tarde y una noche preciosa en el Señor, placentera. Mucho ánimo adelante de la mano de nuestro buen Dios. Bendiciones para todos. Y que sigamos creciendo en este maravilloso conocimiento. Bendiciones en Cristo Jesús.